¿Qué tal amigos? Desde aquí de la cima del Montjuic en Barcelona les traigo este precioso Porsche 911 plataforma 996. En este caso les traemos un Porsche Carrera 4 Cabriolet de la familia 911. La versión es el 996 del 2004. Es el que tiene el restyling de la trompa para que no se parezca tanto a la del Boxster. Este Porsche Carrera 911 es la versión 996. Es una versión que fue icónica del punto de vista que fue la primero de la familia 911 en no utilizar motores refrigerados a aire y la primera en incorporar tapas de cilindro de multivalvulares, digamos, de 4 válvulas por cilindro. Yo he conseguido esta preciosidad cerca de Alicante. Se lo compré a Marc, un inglés que vive aquí en España hace un montón de tiempo, y él lo fue a comprar a Alemania porque buscaba esta versión particularmente automática. La verdad que es uno de los coches de momento más lindos estéticamente que tengo, que no necesita mucho trabajo por hacer. Sí hay que completar una cuestión de accesorios, ya que le faltan bastantes, pero en términos de chapa es uno que al menos pareciera no estar totalmente repintado, o por lo menos si lo repintaron no pareciera que lo repintó Stevie Wonder. Así que bueno, vamos a ver el interior. El interior de este coche está en muy buen estado. Pensemos que este coche tiene 324.000 kilómetros, 325.000 kilómetros. Es un Porsche que ha sido caminado mucho, pero fue muy bien cuidado el interior. Está en muy buen estado. Necesita una limpieza, necesita que hagamos una nutrición de los cueros del coche, pero en principio el estado del coche es muy bueno. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con los Porsche, aquí tenemos el tablero con todas las alertas. En este caso incorporamos de derecha a izquierda presión de aceite, combustible, temperatura de agua, el tacómetro con un pequeño display multifunción, el velocímetro, que de por sí es bastante raro porque marca cada 50 kilómetros, nunca había experimentado eso, y finalmente un voltímetro aquí a la izquierda. Otra rareza que tienen los Porsche es que la llave está del lado izquierdo. Eso no sé si muchos lo saben, pero se debe principalmente a una costumbre de las carreras de Le Mans para poder poner primera en simultáneo que se arrancaba el motor. De esa manera perdían menos tiempos en la partida. Una cosa que me sorprendió mucho de la tecnología de Porsche es la cantidad de palancas que tenemos en el volante, cosa que no es usual, normalmente es un botón, pero con esta podemos manejar el display multifunción que tenemos debajo del tacómetro. Con esta manejamos el control de crucero, y esto bueno, son el limpiaparabrisas y los direccionales. Después este coche no tiene todas las opcionales, pero sí vemos que vino con el teléfono original de Porsche, que uno puede insertar una tarjeta SIM aquí, y al día de hoy esto debería seguir funcionando. Todavía no lo he probado. Y después, como rareza interesante, lo que tiene es que esto ya incorporaba un navegador, y es un navegador con mapa. Cuando uno utiliza el navegador, aquí en esta pantalla en la parte baja aparece una flecha de indicaciones del giro y de dónde estamos en cada momento, para que uno no tenga que estar mirando aquí abajo. Otra rareza sobre este navegador es que para utilizarlo uno tiene que utilizar CDs. En cada uno de estos CDs vemos que hay un país, cada CD tiene un conjunto de países que hay que colocar cada vez que uno cambia de país. Luego tiene un climatizador automático monozona y calefactores de asiento. La caja automática Tiptronic, sorprendentemente es una caja bastante rápida. Pensé que iba a ser una caja bastante más lenta, pero funciona muy bien. Finalmente tiene airbags laterales aquí y frontales para el conductor y el acompañante. Y en la guantera, en este caso, el coche venía con los manuales en español. Claramente no son los manuales originales que venían en el coche, porque este coche es alemán. Pero bueno, la idea es
Pero bueno, la idea es seguir completándolos y conseguir todos los manuales para que esté el pack completo. Finalmente este coche viene con el hardtop que podemos retirar y luego usar la capota de lona convencional. Y bueno, creo que el interior no tengo ningún otro feature más para mostrar. Bueno, los asientos traseros se reclinan para generar más lugar de guardado. Y la verdad es que son asientos ficticios porque no creo que realmente una persona pueda entrar. Luego les voy a poner una foto mía tratando de subirme en el asiento trasero. Bueno, si vamos hacia afuera podemos apreciar el interior completo del coche. Un detalle es que, por ejemplo, aquí tenemos para abrir el baúl y el capot del motor, digamos el capot que está atrás y el baúl que está adelante. Y aquí hay otra ficha que vemos aquí, que otro switch, digamos, que lo que sirve es para desplegar el alerón trasero, que ahora en breve les voy a mostrar su funcionamiento. El alerón trasero lo tenemos aquí sobre lo que sería el capot del motor. Si levantamos aquí vemos este Boxster 6 cilindros de 3.6 litros, 4 válvulas por cilindro. Este es el baúl con el espacio de guardado. Aquí tenemos el cargador de CDs de 6 CDs y digamos este es el espacio que tendríamos para poder guardar cosas. Este es la red que se coloca atrás cuando uno va con la capota abierta para que el viento no haga digamos torbellino y moleste de atrás hacia adelante. Esto tiene una curiosidad porque yo vi esta pieza aquí y no entendía para qué eran estos broches, y después buscando en internet resulta que esto lleva un bolso que va con aquí y va sujeto a esas dos trabas. Esto, bueno, es una cosa que tengo para conseguir, es un accesorio faltante. Después tengo estas balizas que no son las originales, me gustaría conseguir las originales. Y lo que sí tengo es el botiquín original de Porsche. Pero bueno, aquí como verán faltan una gran cantidad de accesorios. Esto lleva una rueda de auxilio colapsable con un compresor, falta el gato, el wheel cricket y el juego de herramientas. Esto que tenemos aquí es la potencia y aquí iría una tapa que cubre todo esto que de momento está faltando. Otro detalle del que podemos hablar son los frenos con las ruedas, en este caso llantas 18 y estos frenos color gris. Originalmente los coches que venían con caliper grises se asumían que eran carrera 4. No sé realmente si eso se puede, obviamente eso se puede pintar, entonces no sé realmente cuántos puede ser que se mantenga en el tiempo. Los discos son unos compuestos raros cerámicos, de hecho el propio manual dice que pueden hacer ruidos en el funcionamiento y que eso es normal. Bueno gente, de momento esto es todo lo que tengo para decir de este coche. Síganme en el canal, voy a empezar a todas las restauraciones y reparaciones que haga, voy a empezar a postearlas para que si ustedes tienen un coche de estos y quieren realizarlas puedan hacerlo. Muchas gracias por ver este video y no se olviden de comentar o simplemente suscribirse, así me ayudan a generar más contenido.